Hola, ¿cómo estamos hoy día, miércoles? Gracias por estar conectados en contacto. Bien, quiero decirles a todos que hoy nos acompaña en esta segunda edición de Contacto en Vivo nuestra amiga, nuestra candidata de Arequipa, Mati Lozada, que es el número 2 por Arequipa, así que a todos les queremos presentar a Matilde. Y vamos a hablar hoy día de un tema muy importante junto con Karen, junto con Pablo, del que no se habla mucho, del que no se discute, pero que también es relativamente muy importante, ¿no? Así que vamos a hablar de los ninis en el Perú, para que se entienda bien, son el concepto de los jóvenes que no trabajan y tampoco estudian. Así que, Pablo, te doy pase para que tú puedas darnos esta apertura a este gran tema de discusión. Bueno, buenas tardes. Estamos presentando un concepto de ninis un poco más amplio. Ninis, de nuevo, como dijo Harumi, son los que no trabajan ni estudian. Hay un trabajo de grade de Alcázar y María Val, los que son vulnerables. Tienen un trabajo, pero son muy salen y entran, ¿no? En total es los ninis con datos del segundo trimestre del año pasado, pero como además estamos añadiendo a los vulnerables, son 3.4 millones de personas, jóvenes, ¿no? De entre 18 y 25 años, ¿no? Que ni trabajan ni estudian o son vulnerables y trabajan. Y la propuesta de política pública no puede ser única. En realidad tienes tres tipos diferentes de personas. Mujeres que cuidan a sus hijos y no trabajan en otra cosa. Tienen Sí, bueno, creo que continuando con lo que nos comenta Pablo, es muy importante, ¿no? Hasta que podamos reconectar la señal. El trabajo que hemos hecho y que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy es un poco poder llegar a la situación real de quiénes son estos jóvenes vulnerables en situación de vulnerabilidad, ¿no? Teníamos la primera lámina de la Universidad del Pacífico, en donde claramente nos mostraban las cifras de que eran 2.5 millones de jóvenes, ¿no? Pero sin embargo, este estudio de grade, que nos parece que es muy importante poder compartirlo con ustedes, me parece que es la segunda lámina, por favor, nos muestra en este estudio que los jóvenes no solamente tienen que tener la atención de los principales actores sociales en los que no estudian y en los que no trabajan, sino también en aquellos que se encuentran pues en un estado laborable en condiciones precarias, ¿no? Y cuando hablamos de condiciones precarias, estamos hablando de aquellas condiciones en donde trabajan quizás de forma informal, en donde quizás la empresa privada los contrata y no pueden lograr un trabajo estable mayor a 6 meses. Entonces, también estas personas son afectadas frente a este ámbito real de los ninis, y es por eso que tomando la estructura de lo que ha hecho Orade, que lo hizo con la fuente de Najo del 2015, es que nosotros hemos podido tomar la referencia de la Universidad Pacífico y poder mostrar las cifras que están en la siguiente lámina, así que agradecería por favor que lo puedan compartir, en donde son ya 3.5 millones aproximadamente las personas que se encuentran dentro de esta calificación de jóvenes que no trabajan y que no estudian, o jóvenes en una situación urbana en condición vulnerable, ¿no? Ahora sí creo que te vamos a escuchar mejor. No sé, Pablo, no sé si nos escuchas bien tú. Bien, bueno, pero bueno, esta era un poco la cifra en la que nosotros queríamos poner
en debate el día de hoy. Me parece que quizás Matilde, tú que también eres una de los rostros jóvenes del partido, puedas compartir esta lucha que nosotros queremos hacer desde el lado de la educación frente a estos resultados de los ninis, ¿no? Sí, claro, Harumi. Nada, primero agradecerles a todos los que nos están viendo, por darnos un poquito de su tiempo, un poquito de su tarde para conversar temas tan importantes, sobre todo de juventud, y con grandes amigos y además que saben y conocen muy bien la situación como Karen, Pablo y Harumi. Bueno, por mi parte yo quería comentar algo, ¿no? Desde la educación es muy importante el tema de la motivación. Entonces, nuestros jóvenes tienen que tener en claro que tienen un futuro, que tienen oportunidades. ¿Qué pasa? Actualmente existe un estigma respecto, por ejemplo, a la educación técnica, ¿no? Entonces, los padres a veces en el Perú piensan o presionan a sus hijos para que de todas maneras estudien una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque el que no es universitario, pues entonces está mal visto o va a conseguir un trabajo de menor calidad, con menores ingresos, cosa que en el Perú ya no es cierto, ¿no? Entonces, lo primero es desestigmatizar la educación técnica, porque es ampliamente conocido que la educación técnica en el ámbito público, por ejemplo, es incluso mejor que la privada. Y con Pablo conversábamos hace un rato que, por ejemplo, egresados en Arequipa, ¿no? De Senati o de otros institutos técnicos llegan a ganar incluso más que un graduado universitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que también la generación anterior, la de nuestros padres, que pensaba que tener una carrera universitaria lo era todo, empiecen a conocer esta situación. ¿Por qué? Porque a veces desmotivan a los jóvenes diciéndoles que si escogen una carrera técnica, pues no van a tener un buen futuro. Y en ese caso ves como tu vida frustrada, ¿no? Tu futuro frustrado. Y lo he visto en varios casos de amigos, de conocidos. Mi hermana estudia una carrera técnica, ella estudia diseño de interiores, es además artista, ¿no? Entonces, lo he visto de muy cerca con sus amigos y creo que esto es lo primero que tendríamos que observar. Y por otro lado, sí es cierto también que existe una brecha de oportunidades, pues, ¿no? Entre aquellos que pueden acceder a una formación superior y aquellos que no, y aquellos que pueden acceder a un buen trabajo y aquellos que no. Entonces, no se trata, ¿no? De que en el caso de los ninis sea una cuestión de no busco trabajo porque no quiero, sino porque hay circunstancias del contexto muy propias de nuestro país que no les permiten, digamos, desarrollarse más allá como profesionales o ingresar al ámbito laboral. Y esto es un problema grande para el Perú en realidad, porque estamos hablando de que ya no están contribuyendo a la población económicamente activa. Y es importante poder ingresar dentro de las siguientes políticas públicas a estos jóvenes que se encuentran en esta situación justo que mencionaba Pablo, ¿no? Bueno, hay algunas aproximaciones desde el ámbito de la educación. Algo que también quería comentar es que, por experiencia, existen otros países, por ejemplo Alemania, en la que la educación superior escolar, digamos la educación secundaria, está dividida en tres tipos de secundaria. La primera para carreras manuales, ¿no? O para trabajos manuales. La segunda para educación técnica. Y el tercer tipo de secundaria recién es para los que van a una carrera universitaria. Entonces, es importante saber que no todos estamos destinados a realizar un trabajo o tener una profesión universitaria y que eso está bien, ¿no? Porque finalmente que un joven haga lo que le gusta y lo haga de manera extraordinaria, siempre lo va a llevar al éxito, ¿no? Entonces, habría que en ese sentido reevaluar el tema de las políticas educativas, tanto a nivel secundario como a nivel superior, técnico y universitario, para que este problema de los niños pueda ser abordado de una manera correcta, ¿no? No sé, por ahí, Pablo o Karen, si ustedes también, desde su experiencia, ¿qué nos pueden contar? La propuesta que hemos hecho era muy simple porque era poder pasar de un instituto a otro, ¿no? Entonces llevar, imagínate que llevaras Excel y ahí llevaras un curso de diseño, ¿no? Entonces, cada curso debería acreditarse a nombre del alumno. Eso lo propusimos al MEF hace mucho, hace 2 ministros, ¿no? Entonces, sí, estamos totalmente de acuerdo. Ese es un tema en el que hay mucho potencial. Quizás Harumi quiera contar con las mujeres, porque millón de niños son mujeres que tienen que cuidar a sus hijos, ¿no?
¿no? Es muy lindo cuidar al hijo, a mí me encanta cuidar a los míos, pero también quisieran poder trabajar, por ejemplo, ¿no? Sí, complementando un poco lo que comentaba Pablo, creo que la cifra es un poco alarmante porque tenemos que comenzar a trabajar en políticas públicas, pero siempre desde el beneficiario, ¿no? En este caso de las mujeres, que son más de 1 millón de mujeres que no pueden acceder a un trabajo digno o a una carrera, a un estudio técnico profesional, porque tienen pues a un bebé en casa, ¿no? O sea, yo lo puedo comprender claramente porque tengo a Adrián de 3 años y un poquito más, pero tenemos que comenzar a trabajar quizás desde dos miradas, ¿no? Que era un poco nuestra propuesta. Primero, el tema de las cunas, ¿no? Temas de las cunas comunitarias, tener espacios seguros para nuestros hijos en donde yo quizás dentro también del privado pueda ir a dejarlo y también trabajar desde las diferentes propuestas que puedan igualar las condiciones en maternidad y paternidad, ¿no? Creo que incluso trabajar en estas condiciones de maternidad y paternidad de forma igualitaria nos va a permitir incluso cerrar la brecha de género, ¿no? ¿Quién no conoce el caso de alguien en donde a la madre se le da más días y al padre no se le da los días igual que a la madre? Y entonces esto genera diferencias, ¿no? Y creo que no se trata de solo la mirada de la madre, creo que la paternidad cumple, el rol de la maternidad y la paternidad tiene que ser vista con igualdad para que de esta forma las responsabilidades también sean distribuidas de forma igualitaria para con el hijo y ambos puedan tener oportunidades, no solamente para trabajar, sino también para acceder a la educación de calidad. Entonces, este caso de aquellos ninis que no buscan un trabajo porque se dedican a los quehaceres del hogar, porque tienen un hijo en casa, es sumamente importante. El Estado debería poner atención en trabajar políticas públicas para ello. Debemos reforzar, hay muchas mamás que se han sacado la mugre, chambeando con su hijo al costado, porque no hay mucha ausencia del Estado frente a esta realidad. Este tema es algo del que nos compete, nosotras incluso como mujeres, ¿no? Entonces creo que desde esa perspectiva hay mucho trabajo por hacer parte del Ejecutivo y Legislativo para poder proponer políticas públicas que sean eficientes y sostenibles sobre todo, ¿no? Karen, tu audio. Cuéntanos, Karen. Sí, si me permiten, yo quería agregar también, digamos, aportar a la discusión sobre el tema de las políticas públicas. Cuando hemos estado trabajando el plan de gobierno, en el aspecto específico que tiene que ver con la oferta laboral para las mujeres, ha quedado claro que la oferta laboral para las mujeres, en este caso, siempre está por debajo de la oferta para los hombres, en cuanto a sueldos y en cuanto a posibilidades y oportunidades de trabajos de cierta calidad, ¿no? Hay estudios que señalan que la mujer siempre tiene no solamente los sueldos más bajos, que es algo que ya se sabe, sino también trabajos de menos especificidad o de menos calidad que lo de los hombres. Y esto muchas veces es originado por algunas razones que les paso a detallar, ¿no? Una de ellas es que la mujer todavía sigue teniendo que pedir permiso en casa para dejar la casa y salir al ámbito, digamos, de su esfera personal hacia la esfera social. Y cuando tiene un hijo, esto se complica mucho más porque lamentablemente en las empresas en donde las mujeres trabajan no existen las condiciones para, por ejemplo, llevar a los hijos. Yo recuerdo mucho que en el Congreso, donde yo he trabajado por algunos años, no había una cuna para que las madres lleven a sus hijos a dejarlos. Tanto es así que una congresista que dio a luz estando en el Congreso tuvo que habilitar una de sus oficinas para llevar a su hija y mientras ella trabajaba tenía a la hija en una oficina que no debería ser usada para tener un hijo, porque además le quitaba un espacio a una persona que trabajaba en el Congreso, pero no quedaba otra. Y eso es porque lamentablemente, como dice Harumi, el Estado no ha tomado conciencia de la importancia de implementar políticas que permitan hacer que, primero que se iguale la cancha en el tema de mujeres y hombres, pero en el tema de los ninis es mucho más grave, porque conversábamos afuera de cámaras, estamos hablando de un rango de edades de entre los 15 y los 29 años. En el Perú, a los 29 años, largamente, los hombres o las mujeres incluso ya son
ya tienen una familia hecha, ¿no? Ya tienen cabeza de familia. Estamos hablando de 3,5 millones de personas, muchas de las cuales tienen familia ya, que están generándole problemas a sus familias por un lado, pero al Estado también, porque el Estado no tiene capacidad para poder darles un bono, el sistema del CISFO funciona muy mal, porque, bueno, son las municipalidades las que tienen que detectar dónde están. Entonces, el problema se hace mucho mayor si es que no hacemos algo con este gran potencial de jóvenes que podrían aportar a la economía, salir de la pobreza para que el Estado realmente se preocupe por lo que tiene que preocuparse, porque en muchos casos estos chicos sí quieren trabajar, sí quieren aportar, sí quieren que sus familias estén mejor, y no se puede porque no los vemos, son invisibles. No sé si algo más quiera agregar Pablo, pero la verdad la invisibilidad yo creo que es el mayor problema en este caso. Bueno, en resumen, ¿no? Son 3.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, que corresponden en esencia a tres categorías, ¿no? Mujeres que cuidan a sus hijos y requieren una cuna y requieren idealmente condiciones de paternidad y maternidad iguales. Jóvenes que requieren capacitación técnica y cursos técnicos que pueden ser modulares o pueden ser en un solo instituto. Matilde explicaba que hay pues un sesgo contra los cursos técnicos, que es un sesgo absurdo, ¿no? Es un sesgo de tanto repetir que, ¿no? ¿Cómo era el título es tu sueño? No me acuerdo cuál era el cuento que le contaban a nuestros papás, ¿no? ¿No? Y el tercero, que también es importante, son personas que han tenido, le llamaba Lorena Alcázar y María Ballarín de Grade, shocks tan fuertes en su niñez y en su adolescencia que han tenido, que no consiguen trabajo, o sea, tienen un problema psicológico, hay que atenderlo. No se trata solo de capacitarlos, en esos casos hay que atender el problema psicológico, ¿no? Se han visto violencia familiar intensa, por ejemplo, en niños, ¿no? Los entrevistan y pues el entrevistador le saca rápido, digamos, que algo arrastra, ¿no? Entonces, atención psicológica, condiciones de paternidad y maternidad iguales, cunas y capacitación y cursos técnicos, ¿no? Esas serían las tres políticas públicas para 3.4 millones de 8 millones de jóvenes de entre 15 y 29. O sea, es un montón de gente, es el futuro de nuestro país, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Haru, si me dejas agregar a lo que dijo Pablo, creo que sí, creo que es súper importante hacerles saber a los jóvenes que votan por primera vez, por ejemplo, entre sus 18 y 20 y tantos años, que la decisión que van a tomar el 11 de abril va a afectar sus próximos 5 o 10 años, que en realidad es precisamente la etapa en la que nosotros consolidamos la profesión y la familia, ¿no? Entonces, es algo que a mí también me ha tocado muy duro. Yo tengo 31, perdón, casi. Y en esta época de pandemia, por ejemplo, yo he sufrido mucho para conseguir un crédito para poder tener una casa propia, ¿no? Porque a los jóvenes nos cortaron los créditos, así, simplemente no importaba si tenías trabajo estable, los calificaron a todos los trabajos de los jóvenes como de riesgo y no podías conseguir ningún crédito, digamos, a nivel bancario, ¿no? Entonces, así como a mí, le ha pasado a cientos de miles de jóvenes en el Perú. Entonces, en un futuro post pandemia, en el que además muchos jóvenes han perdido su trabajo o les han recortado los ingresos, porque eso es muy común, siempre el joven, como es el que no tiene familia o el que todavía no tiene tantas responsabilidades, entre comillas, piensan así respecto a un empleado de mayor edad, entonces es a los primeros a los que cortan, a los primeros a los que les reducen el sueldo, ¿no? Entonces, tienen que pensar muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que quieren para su futuro? ¿Qué es lo que quieren construir de acá a 5 o 10 años? Porque las políticas públicas son en muchos casos a largo plazo y nos va a afectar a nosotros y a los que vengan de nosotros. Yo quiero dejarle un país mejor a mis hijos, ¿no? Porque finalmente en los próximos 5 o 10 años tendré hijos y qué país les voy a dejar, ¿no? Yo creo que eso nos preocupa a todos también. Sí, completamente válido. Creo que el mensaje, como nosotros queremos apostar, es a poder involucrarnos, a poder participar y a poder poner en la mesa o en el debate las políticas que tienen que ser las más importantes y de las que nadie habla, ¿no? Porque este es un tema del que no se discute hoy en día. Bueno, tenemos un comentario de Carol, ¿no? Excelente propuesta, Mati. Gracias, Carol. Gracias por estar conectada. Poder luchar, pues, con los Mira, acá hay criterios y otra.
requisitos de empleabilidad. Bien, EXA, ¿no? EXA Orihuela. Mi hijo estudió ingeniería de sonido técnico y en instituto esa carrera es muy cara, pues, ¿no? Y con esta cuarentena ya no trabaja. Y ha tenido que reinventarse por su familia. Sí, y así como el hijo de EXA, estamos viendo con estas cifras más de 1 millón de jóvenes que no trabajan hoy en día, que tienen que reinventarse, como lo dice ella, porque necesitamos tener las condiciones básicas para poder seguir alimentando a nuestras familias, ¿no? Gracias, EXA. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, claro que sí, Mati. Bueno, Exa, me ha tocado mucho tu comentario porque, bueno, yo soy maestra, pero también como a muchos maestros en el Perú nos cortaron un poco el sueldo por el tema de las pensiones, porque había que darles facilidades a nuestros alumnos para que pudieran seguir estudiando. Y yo lo acepté, pero a mí y a mi hermana, que también trabaja enseñando, nos cortaron el sueldo, entonces tuvimos que poner un emprendimiento y vender zapatos y ropa a domicilio. Entonces yo te entiendo, créeme que te entiendo. Y ese es otro punto, ¿no? ¿Qué hacemos para que los jóvenes podamos trabajar en lo que hemos estudiado, en lo que queremos trabajar? ¿No? Ese es otro reto bien grande, porque a veces tú estudias una carrera, te preparas para un área profesional y terminas trabajando de lo que encuentras, porque tienes una familia que mantener, tienes gastos que cubrir. Entonces, también es importante trabajar por eso, porque nuestros hijos, porque nuestros jóvenes trabajen en lo que realmente querían trabajar, ¿no? Y eso depende de crear oportunidades y puestos de trabajo. Aquí, por ejemplo, en la región Arequipa, ya no existe tal oferta laboral como existía hace algunos años, menos aún con la pandemia. Para un joven entre los 25 y 35, digamos, es muy difícil encontrar un buen puesto de trabajo, digamos, sin estar sobrecalificado, ¿no? Yo conozco personas con maestría que han entrado practicantes. Entonces, necesitamos mejorar esa oferta laboral para que nuestros jóvenes puedan tener, digamos, un escalafón de carrera al cual aspirar, ¿no? Con el cual soñar, digamos. Sí, yo también quiero decir dos cositas. Una cosa que hemos conversado largamente con Pablo y contigo también, Haru, una experiencia que nos contó Pablo en Cusco, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos chicos que quieren estudiar en Senfotur, porque ustedes saben que Cusco es básicamente una ciudad turística, ¿no? Y Senfotur es una muy buena opción para los chicos, pero tiene tanta gente que tú ves a veces en las afueras de Senfotur a chicos tomando nota, escuchando por la ventana, borreando clase, para tratar de aprender lo que les va a servir como herramienta de trabajo, ¿no? Esto no puede pasar, o sea, el Estado tiene en sus manos la posibilidad de hacer cursos, convenios con organismos privados, con la empresa, en fin, para tratar de hacer que estos chicos puedan acceder a una forma de hacer chamba que les permita tener un ingreso, que les permita vivir bien. Pero la otra cosa a la que yo quería llamar la atención también, ahora que he leído el comentario de EXA, ella habla de una nueva carrera, digamos, que se ha abierto seguramente en los últimos días, ¿no? Ingeniero de sonido. Hay muchos jóvenes que hoy día, que el día de hoy quisieran estudiar carreras, digamos, no tradicionales, ¿no? O sea, no derecho, no educación, no ingeniería, no abogacía, no las que normalmente se usan. Hay mucho prejuicio, ¿no? Hay mucho prejuicio que tenemos que despercudirnos, porque el día de hoy estas son las carreras del futuro, del presente y del futuro, y yo creo que tendrían los jóvenes, primero, no tener miedo a apostar por eso, los padres tenían que tener la mente abierta para permitir que sus hijos hagan esto, y el Estado debería invertir un poquito en este tema. Perdonen, por favor, yo soy animalista, hay un montón de gatos en mi casa, pero bueno, gajes del oficio, de estar en casa, de trabajar en casa. Sí, mira, para cerrar lo que justo conversaban, yo creo que tiene que ser un mensaje no solamente del privado, sino también del sector público, de poder luchar por el propósito de cada uno, ¿no? Creo que nos han metido mucho esta idea de poder cumplir una demanda, pero realmente somos conscientes de lo que nos hace feliz o de lo que nos apasiona. Yo ya tengo, escuchaba a Mati hablar del tema de la educación y yo también ya tengo más de 6 años siendo profesora universitaria
en diferentes universidades, tanto de Lima como de regiones, y es algo de lo que siempre yo trato de impulsar, ¿no? Y creo que coincidimos, Mati, en que las personas tienen que comenzar a definir qué es lo que quieren o qué es lo que les hace feliz. Y partiendo de eso, luchar por sus sueños, ¿no? El domingo pasado estaba en la séptima en la séptima fecha de freestyle, junto con muchos chicos talentosos, luchando por un espacio dentro de la sociedad para poder llegar a diferentes públicos, haciendo cultura urbana, ¿no? Entonces, también eso podría tranquilamente generarse en espacios de educación, en un programa como lo comentábamos con Pablo, de tener propuestas de educación modulares, cursos modulares que le permitan a las personas poder tener capacidad o capacitación de diferentes temas. Bien, Luis dice, ¿no? ¿En qué se puede emplear, ¿no? Estos millones de jóvenes? ¿Quién asume esta responsabilidad? ¿El sector público o la empresa privada? Bien, yo empiezo y ahí le doy el pase a Pablo, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un trabajo de articulación. O sea, no podemos darle la responsabilidad solo a un sector, pero creo que puede haber, el Estado tiene que impulsar de la mano con el privado. Pueden hacer convenios, como lo decía Karen, ¿no? Se puede trabajar en conjunto con instituciones, no solamente locales, sino también internacionales, para poder generar alianzas que puedan beneficiar a las personas que no tienen acceso a esta educación técnica o esta educación superior. Y de esta forma reforzar y repotenciar los diferentes programas que hay o crear de los que no hayan, ¿no? Lo que nosotros queríamos y hemos planteado y vamos a plantear como bancada, por ejemplo, a este respecto, Haru, ya regresó Pablo, ¿no? Pero un poco lo que nosotros está con serios problemas de comunicación. Pero yo lo transmito. La idea es que la empresa le diga al Estado cuáles son las necesidades que tiene. Si necesitan operarios, si necesitan sonidistas, si necesitan más técnicos en contabilidad o en computación o en lo que fuera. Y entonces utilizar ese conocimiento que se tiene de la necesidad que tiene la empresa para que estos entes técnicos puedan organizar módulos, pequeños módulos, que les permitan trabajar muy rápidamente e insertarse en la sociedad y en estas empresas, ¿no? Y además, la ventaja que nosotros estamos, digamos, planteando es que una vez que estos chicos lleven un módulo y lleven 2, y lleven 3, y lleven 4, puedan sacar luego su maestría, porque han llevado varios pequeños módulos que les ha permitido estudiar una carrera. Y en el camino van trabajando, y en el camino la empresa va recibiendo a estos jóvenes que se han capacitado a partir del conocimiento de la necesidad real que se necesita en la práctica profesional, ¿no? Entonces es como cerrar el círculo, ¿no? Es como escuchar, o sea, tener las orejas paradas, prendidas para saber lo que necesita tu sociedad y que el Estado esté ahí para recoger esa necesidad, para hacer convenio con la empresa privada y para formar a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me parece una cosa bien potente de la que debería conversarse más. Yo al respecto, Haru, Karen, para complementar un poco lo que decían. Empieza. ¿Sí, Pablo? Empiezas con una encuesta de demanda y una encuesta del perfil de los jóvenes, ¿no? Entonces, con lo que hace con la empresa de recursos humanos, ¿no? Solo que masivo, ¿no? Y en vez de solamente ofrecerles Senatis, en Cicos, en Fotur y algún otro instituto, les ofreces todo. O sea, el británico, el líquido, saques y les ofreces lo que quieres, ¿no? Entonces tú puedes llevar un curso de inglés básico, después un curso de Excel básico, un curso de costos, ¿no? En uno, en británico el otro y en Cibertec el otro, ¿no? Y eso no para, porque después el joven va a querer llevar otro curso porque en su empresa le están ofreciendo una oportunidad, pero requiere una capacitación que él no tiene, ¿no? Entonces es una cosa sin parar, ¿no? Es bien difícil de hacer si el Estado se mire el ombligo, ¿no? Y el ministerio, Senati es bastante bueno porque trabaja bien de la mano de las empresas industriales, pero la idea es trabajar de la mano también de los institutos privados, ¿no? Y ofrecerle al joven una oferta bien amplia, ¿no? Entonces, ustedes han visto cómo recluta una corporación, pues, ¿no? Mete a 200, 500, 600, yo qué sé, jóvenes en un salón y les da una charla de cómo es la empresa, ¿no?
Es la misma idea. O sea, acá no hay que descubrir la pólvora la han descubierto hace décadas, ¿no? Sí, mira, al respecto de lo que mencionaba Pablo, yo tenía una idea para proyecto de ley, por supuesto, interesante. En otros países yo he visto este modo de reclutamiento. Así como aquí las empresas tienen la posibilidad de trabajar obras por impuestos, también hay la posibilidad de trabajar educación por impuestos. ¿Y cómo funciona esto? En vez de pagar los impuestos, tú seleccionas a un alumno destacado en la universidad y lo agarras, por ejemplo, en segundo o tercer año para hacer sus prácticas preprofesionales. La empresa lo adopta y de alguna manera lo forma con las necesidades para el puesto que la empresa plantea y además le da una maestría, por ejemplo, ¿no? Entonces, así funciona en otros lugares y yo creo que podríamos hacer, podemos crear incentivos de tal forma que la empresa privada pueda comprometerse a realizar este tipo de capacitaciones o captar en una etapa temprana a los talentos para que puedan trabajar en buenos puestos y además hacerse cargo de su educación, digamos, de posgrado, que es realmente costosa y a la que muy pocos peruanos pueden acceder, ¿no? Entonces, si tienen el talento, nuestros jóvenes, ¿por qué no? ¿Por qué no darles esa oportunidad? Entonces, yo creo que va de la mano tanto del privado como del público, ¿no? En el caso del sector público, la fase 3 de Reactiva Perú tenía planteada, no sé si Pablo me corrige ahí, pero me parece que tenía planteada la inversión pública para generar mayores puestos de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona y esperemos que con esta segunda ola, pues nuestros jóvenes no se vean afectados en el tema laboral, que es bastante duro, ¿no? Porque realmente quedarse sin trabajo en plena pandemia debe ser muy complicado, muy complicado. Que era un poco de las preguntas, ¿no? Creo que habíamos visto por ahí la Hay pregunta más de cosas que Oscar, se pueden, ya son para chicos con... Mira, que ahí hay, justo nos decía qué pasará con los jóvenes en esta segunda ola, ¿no? Hay mucho más desempleo definitivamente y el Estado ausente respecto a ellos, ¿no? y sin embargo hay mucha responsabilidad también de los jóvenes, ¿no? O sea, hablando ya de la segunda ola propiamente, que es un tema que tocamos la semana pasada, en fin, esto es un tema que tiene que pasar, seguramente pasará. Y en tanto no pase, todos tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo como país, ¿no? Entonces, sí, los chicos van a pasarla mal, la vamos a pasar mal todos. Yo creo que esta cuarentena nos está afectando emocionalmente, profesionalmente, monetariamente. Primero, paciencia, segundo, responsabilidad y tercero, eh, nada, exigirle al Estado, demandarle al Estado que haga, que cumpla con su chamba, ¿no? O sea, yo creo que ahí tiene que cumplir. Y aprovechando que estoy hablando, hay un Daniel Guamán, un señor Daniel Guamán, ¿cómo estás, Daniel? Que me ha hecho una pregunta que a mí me parece bien interesante, ¿no? O sea, dice, la señora Karen habla desde el punto de vista de una madre. Karen, para empezar, no señora. ¿Serán los jóvenes un peso para los hogares hoy día? Es una pregunta bien dura, ¿no? Porque hoy día se habla La de ingresos chata. familiares. Sí, yo soy la chata. Se habla de ingresos familiares, ¿no? O sea, ya no se habla del ingreso del papá o de la mamá. Hoy día se cuentan los ingresos de los hijos, de los tíos, de los parientes que viven en un solo hogar. Y entonces, claro, en la medida en que hay tanto joven desempleado que no puede aportar al hogar, en un momento tan difícil como la pandemia, por supuesto que es muy duro, ¿no? Es muy duro para las economías familiares que van sumando el centavo de lo que se va recibiendo en general en cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Una carga, no, a ver, yo soy mamá, para los padres yo creo que nunca hay, los hijos nunca son un peso, ¿no? Cuando no se tiene, bueno, se come pan con huevo, pues se come arroz, o sea, y si se tiene un poquito más, se comparte, ¿no? Los hijos, para mí en mi caso particular, y estoy segura que en el de la mayoría de las madres, los hijos no son una carga, son al contrario, un apoyo emocional, si es que no es económico, pero siempre hay algo ahí que decir de bueno de los hijos que uno tiene. Y Y hay también al que revés, sumar, ¿no, Karen? ¿Qué? Perdón, Mario. no, También sí, quería decir,
Dile, dale. Bueno, dale. Es que nos emocionamos, amigos. Imagínense cómo es cuando nos juntamos a conversar de algo. Pero bueno, lo que yo Imagínense. quería decir es que también puede ser al revés, ¿no? Yo les cuento en nuestro caso, yo vivo sola con mi mami, las dos trabajamos, somos maestras, ella de universidad y yo de secundaria, y en plena pandemia pues era juntar lo que teníamos y poder salir para adelante como sea, ¿no? Entonces, si hay jóvenes que nos están viendo y tienen la posibilidad de aportar a su casa y ayudar, háganlo, porque de hecho las personas mayores se han visto un poco Exacto. más afectadas por la pandemia y yo quisiera proteger a mi mamá, ¿no? También, y si ella tuviera que salir a trabajar, yo Claro. preferiría que no lo haga. Entonces, realmente, jóvenes, si nos escuchan, si tienen la posibilidad, si tienen chamba, apoyemos a nuestros papás, cuidémoslos, ¿no? A los abuelos, a quienes vivan en la casa que sean mayores, porque realmente es un momento en el que creo que se van a invertir los roles, porque quienes van a poder salir a hacer las compras, a chambear y a hacer mil cosas somos nosotros, ¿no? Porque finalmente nuestro sistema inmunológico aguanta un poquito más, así que si pueden apoyar, háganlo. Muy bien, Yo, muy bien. yo también quería hablar y dar ya como mensajes finales para ir terminando esta segunda edición de Contacto en Vivo sobre la salud mental, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que, de lo que tenemos que hablar y también llamar a los adultos, a los papás, mamis, papis, abuelos, porque esta cifra que compartíamos hoy día es importante, ¿no? Son más de 1.80.000 personas jóvenes que ya no buscan trabajo. O sea, que ya son personas que están completamente desmotivadas, ¿no? Entonces, es cierto, el Estado está ausente, quizás, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, trabajar mucho en la familia, mucho en la comunicación. Creo que cuando le decimos a otra persona, vamos si se puede, vamos que se puede, lo hacemos juntos, creo que podemos seguir remando frente a esta segunda ola y frente a este virus que no se va, que todavía sigue cobrando muchas vidas, ¿no? Entonces, de mi parte, exigir, ¿no? Exigir mucha más participación, mucho más debate sobre estos temas tan importantes como los jóvenes que no están estudiando, que no están trabajando, sobre madres y mujeres que no pueden acceder a educación y a un trabajo porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque ya hay una persona que también depende de nosotros y que es nuestra prioridad. A todos los jóvenes que nos están escuchando, a algunos alumnos que están ahí conectados, decirles que no perdamos la fe y que nos motivemos entre todos, que cuando alguien nos esté triste, porque somos seres humanos, pues busquemos la ayuda. Hay muchos canales y muchos colectivos que están moviéndose para poder dar este soporte emocional, psicológico, que yo creo que es importante mencionarlo. Listo. Karen, Pablo, Mati, no sé, si quieren cerrar quizás con alguna idea. Pablo, que ha estado más fregado hoy día con su internet. Hay falsos, ¿no? Mucho se ha dicho, el hombre trabaja. A ver, mientras se arregla. Nada, simplemente decirles que esto pasa, que nada es eterno, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Además que eh, tenemos que encontrar motivación. La motivación está hacia adentro, está adentro de uno y está afuera también. Busquemos espacios en donde nos sintamos cómodos, busquemos algo que nos haga sentir bien, encontremos una chamba o busquemos tener una profesión técnica, universitaria o de mil oficios, en donde nos sintamos cómodos y seamos muy responsables con lo que se viene en la pandemia y con lo que se viene el 11 de abril, que de verdad esto es bien importante, si es que hay 11 de abril, pero es bien importante para el destino del país, ¿no? Para lo que significa para nuestro país. Sí, nada, palabras finales nomás, decirles a nuestros jóvenes que recuerden seguir sus sueños, estudien aquello que les apasiona, sin importar lo que les digan los demás, no vivan de las expectativas de la gente, cosa que siempre les digo a mis alumnos, sino respondan a sus propias expectativas, porque ustedes son los que van a trabajar todos los días en ese trabajo. Entonces tiene que ser algo que les guste, que los apasione, que les haga felices, que los motive, que quieran levantarse todas las mañanas e ir a trabajar con alegría, ¿no? Entonces, desháganse de los estigmas, desháganse de los prejuicios
y hagan lo que realmente les gusta, ¿no? Y no se desanimen, porque he visto unas estadísticas muy preocupantes sobre posponer nuestros planes universitarios o estudios superiores a raíz de la pandemia. Yo les cuento, yo he terminado mi maestría en plena pandemia, no ha sido lo más lindo del mundo, ¿no? Pero sigan adelante, no se rindan, denle con todo a las clases virtuales. A nosotros profesores también nos da pena y nos cuesta mucho poder trabajar con ustedes de lejos, pero son las circunstancias y ustedes están haciendo historia finalmente, porque ustedes son la generación que ha salido adelante con una educación online que nació de un día para el otro, con una pandemia y aún así han logrado salir adelante como jóvenes, como profesionales, como cabezas de familia en muchos casos, ¿no? Entonces, no se desanimen, estamos haciendo historia, pero tienen que seguir luchando por lo que quieren, ¿no? Es la única forma, el trabajo arduo es la única forma de alcanzar lo que queremos, nuestras metas y nuestros sueños, ¿no? Entonces, un abrazo grande a todos los jóvenes que nos escuchan, a los papás también. Mucho. Y apoyarnos mucho, así que sigamos adelante y espero poderlos ver de nuevo para conversar, no se pierdan contacto, que está en lo máximo, y nada, estos candidatos al Congreso pues son de lujo, ¿no? Así que a votar por ellos, Lima, tienen ahí muchos tesoros. Bien, jalón de orejas al Estado, para que haga lo que tiene que hacer nomás. Jalón de orejas. Listo, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos el viernes. Chao. Chao, Maru, chao, Karen, un gustazo. Compartan con sus contactos, por favor.